Muy buenas noches, amigos. Bienvenidos una vez más a Comunidad Creativa de Educación Libre Asociación Civil. Estamos transmitiendo en vivo desde la ciudad de Cuernavaca, Morelos, y conectándonos en esta ocasión a Querétaro. Y me da muchísimo gusto que hoy nos acompañe a Angélica Camacho, Tita Camacho. Vamos a platicar de un evento que está en puerta en la ciudad de Querétaro, pero también vamos a platicar sobre la educación cristiana en México, un desafío de una transformación. Quiero dar la bienvenida a Tita. Muy buenas noches, Tita, ¿cómo estás? Buenas noches y bienvenida a Comunidad Muy bien, Creativa. muy bien, muchísimas gracias. Gracias. Se me olvidó cambiar mi nombre, pero sí, soy Tita Camacho, a la orden. Buenas tardes a todos. Pues muchísimas gracias, gracias a quienes nos estén acompañando en este momento y a quienes nos puedan seguir más adelante en la página de Comunidad Creativa, tanto en Facebook como en YouTube. Y bueno, hoy nos acompaña Tita Camacho para que ustedes conozcan un poquito más acerca de quién es Tita y qué es lo que está haciendo y qué es lo que está preparando desde hace algunas semanas en la ciudad de Querétaro. Quiero compartirles. Angélica Camacho, conocida como Tita Camacho, hoy es directora nacional de Teach Beyond México. Mm. Angélica es doctora en sociología por una universidad en Polonia. Tiene una maestría en innovación educativa por parte del Tecnológico de Monterrey y también el grado de maestría en literatura en la Universidad de Oregon con el enfoque de teorías de ciencias sociales para el análisis de narrativa. Wow. Es licenciada en ciencias de la comunicación por parte del Tecnológico de Monterrey y también es profesora emérita del Tecnológico de Monterrey y actualmente es directora nacional de Teach Beyond México. Y en abril del 2019, Jesús la llamó y en julio del mismo año entregó su vida a Cristo y es esposa de Jorge y mamá de Emiliano. Tita, pues bienvenida. Quisiera comenzar esta interesante entrevista y es muy interesante que aquí en donde tú estás dando tu currículum, tu experiencia, 2019. Desde el 2019 tienes un encuentro con Cristo, entregaste tu vida a Cristo. Platícanos un poquito esa parte que creo que es muy importante para la gente que nos escucha. Bueno, yo era una profesora de ciencias sociales en el TEC de Monterrey, feminista, y atea, y entonces, bueno, esto lo reflejaba en mis clases. De agnóstica pasé a atea con la convicción de que Dios no existe. Y hablando, como nos dice la Biblia, creyendo ser sabios se hicieron necios. Entonces, con esa necedad y esa soberbia de creer que yo estaba en lo correcto, eh, Dios finalmente, el trabajo de elaboración de mis ideas de muchos años, de repente el Señor, cuando un pastor ora por mí, todo esto desaparece y empiezo a sentir la presencia de Dios en mi vida y cambia mi perspectiva, cambia mi idea de que Dios no existe, porque no veía yo evidencia de ello y porque, eh, pues, eh, de sí creer en Dios pasé a no creer en Dios, sobre todo fijándome en la gente, en lugar de poner mis ojos en Dios. Y fue una experiencia eh, increíble porque, te repito, en cuestión de pocos minutos, mientras el pastor iba orando por mí, yo resistiéndome, empezó el Señor a hablarme y a partir de ahí, pues ya, yo ya no pude resistirme a lo que él era. O sea, ese amor inmenso, esa convicción de que hay un Dios creador, pero que además nos ha redimido con
un amor representado en su hijo, y con el sacrificio de su hijo, me dejó desarmada y me dejó enamorada de él. Pues es impresionante, Tita, porque mira, estoy viendo que hay varios escenarios en ese momento, porque tú estás teniendo un encuentro con el Señor Jesucristo, como lo estás mencionando, pero también a casi un mes perdón, a casi un año de que comienza la pandemia, un año posterior, porque fue en el 2020, es decir, un año aproximadamente de haber tenido este encuentro. Y este agnosticismo, este ateísmo en el cual tú vivías, qué interesante es ver que un año después, en medio de una situación mundial Eh, y en una de las áreas en donde más pegó la pandemia, que es la educación, claro, en muchas áreas, ¿no? Trabajo, muchas áreas pegó, pero una de las más importantes fue en la educación, y ahí sí, está Tita, ¿no? Ahí sí, sí. está Tita dándose cuenta de que parte de su trabajo se veía en un futuro involucrada en la educación. ¿Cómo ibas percibiendo tú esto al frente de ti un año después de la pandemia? Fue bien difícil porque cuando justamente el TEC de Monterrey es la primera escuela en cerrar, como teníamos Ujú. mucha gente de muchos países, a veces aquí en el campus Querétaro teníamos 450 estudiantes de intercambio y otros que venían a estudiar toda la carrera, por ejemplo, de Colombia, de Ecuador, de República Dominicana. Entonces, pues había que moverse porque entre los nuestros que se fueron a estudiar a otros países Ujú. un semestre y los que estaban acá, el TEC de Monterrey decide cerrar en marzo, antes de Semana Santa, decide cerrar para irnos a trabajar en línea. Eh, Afortunadamente yo ya había aprendido a trabajar con Zoom, porque Claro. eso empecé a hacerlo en el 2017, estábamos explorando con clases a distancia cómo sería, ¿no? Para ver si podíamos compartir como los grandes profesores de un campus, los académicamente muy fortalecidos, pudieran dar una clase que, a la que tuvieran acceso estudiantes de otros lugares. Entonces yo ya había usado Zoom, pero nada nos preparó para lo que fue la pandemia, nada, porque había mucha incertidumbre, no sabíamos qué hacer. Y de repente, de estar uno acostumbrado a estar en una oficina amplia, ir a los salones de clases, pues nuestro espacio se reduce de este tamaño. Estamos metidos en un lugar. Yo no quiero pensar en los papás que tenían 2 o 3 hijos en kinder, en primaria, y que tenían que estar atendiéndolos y además trabajar. Entonces fue muy difícil. Yo creo que el Señor me trae a sus pies justamente poco tiempo, pocos meses antes de que empezara la pandemia, bueno, un año antes de que empezara la pandemia, iba trabajando con mi corazón para que yo además hablara, si se me daba la oportunidad, por lo menos nosotros tenemos que reflejar, ¿no? Quiénes somos y qué es lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, no lo que nosotros hacemos, porque siempre vamos a hacer las cosas, vamos a encontrar la forma de hacer las cosas mal, siempre los Claro. seres humanos. ¿Sí? Vamos a encontrar una forma de decepcionar al otro, de quedar mal, somos expertos en eso los seres humanos. Pero Ujú. en medio de esta incertidumbre, hablar de proyectar algo, ¿no? Eso fue sumamente difícil. Tener la Claro. atención de los chicos, pensar en las actividades, en el conocimiento, en lo que se tenía que hacer para impactar en el conocimiento de los chicos. Y bueno, el Señor me llevó de la mano y pues todos los que sobrevivimos a esto, podemos entender, te digo, yo no me imagino a los papás. Algo que fue súper bonito es que tuve mamás que se sentaban a escuchar mi clase, por ejemplo, mi clase Ujú. de introducción a la sociología. Entonces yo veía que de repente, hace cuenta, pasaba así como un papelito, ¿no? Y es que era la mamá pasándole al alumno las preguntas de la clase. Fue súper bonito Wow. eso.
Sí. Oye, pues esto es emocionante en el sentido de saber que estamos viviendo en el 2020 una situación complicada y que los gobiernos a nivel mundial van tomando decisiones con respecto a cómo salvar los ciclos escolares, ¿no? Cómo cerrar el ciclo escolar en el caso de nuestro, porque esto fue en marzo del 2020 y estábamos a pocos meses de cerrar ese ciclo escolar y cómo empieza a ver las propuestas, las sugerencias, aquí en el caso de México, lo que es escuela en casa y que fue una gran controversia por a ayudar también a los homeschoolers, ¿no? Sin querer, el impulso de educar en casa. Y ahí hubo una situación bastante interesante por los términos, por los nombres. Como dice mi esposa, en ese tiempo el término homeschool o escuela en casa fue el más manoseado y más mal interpretado, Así es. pero sin embargo hubo que salir adelante. Pero Tita, a partir del ciclo escolar anterior, México adopta un sistema educativo, el cual le conocemos como la nueva escuela mexicana, ¿sí? Ahí yo quisiera que nos platicaras brevemente cómo Tita conoce y se involucra en este ministerio de Teach Beyond, sabiendo que está habiendo una propuesta educativa en nuestro país que podría considerarse antagónica. ¿Eso cómo lo concebiste, Tita? Eh, Hay varios retos que yo veo, hay varias y complicaciones y retos que tenemos que superar nosotros en México. Por una parte, la pandemia hizo mucho daño porque entonces que los chicos tuvieran acceso a esto todo el tiempo fue terrible, terrible, y muchos de ellos sin supervisión. Entonces se les abrieron las puertas a muchas porquerías, se les abrieron las puertas a muchos sitios, porque con un clic se pasaban de un espacio a otro. Eso fue terrible. Se les abrieron las puertas para buscar respuestas fáciles, no solo para la escuela, sino para sus propios cuestionamientos. Se les abren las puertas para oír corrientes del mundo que pueden influir en ellos. Entonces, esta parte es de lo que yo veo como negativo de la pandemia. Los chicos llegaron, ya después de la pandemia, llegaron con otra actitud. O sea, por ejemplo, yo no era una maestra fácil, yo era una maestra muy exigente y empecé con actividades y tareas muy sencillas, pero muy sencillas. Y los alumnos sentían que era lo más difícil del mundo. Yo decía, ¿qué pasó? ¿Qué nos pasó en la pandemia? Entonces, esos son algunos retos para ir retomando. Yo ya no doy clases desde el 22, entonces no sé cómo será. Me imagino que los estudiantes ya han ido adaptándose otra vez a la vida académica, eh, Ujú. pero yo sí vi un cambio muy fuerte. Ahora, sobre las nuevas propuestas de educación, a mí sí me gustaría decir que hay mucha gente muy buena en México. Hay Ujú. teóricos del aprendizaje y maestros en la Secretaría de Educación Pública que son muy buenos, gente muy, muy buena. Los diseños de los libros de texto, eh, ustedes lo que ven en un diseño de un libro de texto va a ser la propuesta que es el detonador para un proyecto, para Claro. empezar a ver algo. No es que no haya teoría, sino que la teoría, y yo tomé un entrenamiento en la Universidad de Maastricht, en Holanda, en los Países Bajos, que era justamente de estas propuestas de aprendizaje basado en proyectos y aprendizaje basado en problemas. Entonces, Ujú. cuando uno presenta en el salón de clases el escenario, ese es el detonador, pero el maestro detrás de este escenario está trabajando con lecturas que recomienda, lecturas, pues, las teorías que uno conoce. Y claro, si un papá hubiera visto mis escenarios de las clases de aprendizaje, perdón,
Sí, aprendizaje basado en proyectos o en problemas, el maestro, el papá hubiera dicho, ay, pero pues esto es un juego o qué, yo no veo nada, porque no va guiando al joven con preguntas, con la teoría, aquí leemos, no, es que es una propuesta diferente donde de hecho el maestro tiene que trabajar más, mucho más. Los Claro. diseñadores, muchos de los diseñadores de las lecciones son maestros muy buenos, muy dedicados. Yo mucho tiempo di cursos para maestros y tengo el más profundo respeto para los profesores de la SEP que trabajan con grupos muy grandes, Ujú. porque en primaria pueden tener grupos de 50 niños, 60 Así es. niños, y maestros de secundaria que tienen 60 niños dentro de un salón de clases y tienen que hacer maravillas para que los chicos entiendan. Mi más profundo reconocimiento, entonces, para el trabajo que hacen, pero también mi reconocimiento y honro mucho a aquellos que saben y que han ido diseñando algunos de los cursos y entre ellos he conocido gente, maestros cristianos que diseñaron. Entonces, los libros de texto sí tienen un trasfondo constructivista detrás de tratar al niño como gente, como alguien inteligente para que vaya desarrollando el conocimiento el niño guiado por el profesor. Ahora, uno de los retos que yo veo y uno de los problemas es que no todos los profesores entienden teóricamente cómo trabaja la mente de las personas cuando aprendemos, cuáles son los ciclos del aprendizaje, cómo podemos integrar a los niños de tal manera y a los jóvenes de tal manera que sepan qué investigar, dónde investigar, que puedan discriminar elementos para el análisis y vayan construyendo, teniendo a los maestros como guía, que vayan construyendo el aprendizaje. Entonces, Claro. en esta satanización de los libros de texto, nos quedamos atorados con los temas que no nos gustan, con los temas que nosotros como cristianos no queremos tocar, porque tenemos muy claro quiénes somos, quiénes Claro. somos nosotros, de dónde venimos, quién nos creó y que tenemos un Dios maravilloso que nos creó como somos y que en lugar de hacer las paces con nuestra identidad en Cristo, estamos peleándonos y separando lo que es mi cerebro y mis pensamientos, separándolo de mi cuerpo, Ujú. como una fragmentación que le hace daño al individuo. Entonces, ahí es donde los papás, la iglesia y la escuela puede trabajar en conjunto para celebrar la identidad en Cristo, cómo Dios nos ha hecho. Mira, yo mido unos 50 Ujú. y podría pelearme con mi estatura, sobre todo si voy a un concierto. Si alguien se para enfrente de mí y mide 1,60 o 1,55, yo ya no vi nada. O sea, Claro. de 1,52 a 1,60 yo ya no vi nada. Entonces, podría estar peleándome con mi estatura. Voy al supermercado y siempre hay cosas que yo no alcanzo. Entonces, pues tengo que pedirle a alguien que me ayude. Eh, Ujú. y guardar cosas en el closet, en la cocina, donde tú quieras. Entonces podría estar peleada con mi estatura. Si hubiera querido ser modelo, pues hubiera estado perdida. Pero es la identidad, es lo que Dios hizo en mí, lo que Dios ha hecho, Claro. y celebrar el Salmo 139, ¿no? Porque tú me formaste, tú me viste desde las entrañas de mi mamá, todo ya Ujú. estaba escrito. Entonces, esa es la parte que no nos gusta de los libros de texto. Las propuestas de reconocer diferentes géneros tampoco nos gusta y qué bueno que no nos guste, porque tiene Ujú. que ver con un delirio por ser lo que yo creo que quiero ser. Y la humanidad tiene, desde Génesis 3 nosotros podemos ver que cuando no quiero ser lo que Dios tiene preparado para mí, aquello no acaba bien. Entonces, Wow. pero sí, repito, México tiene gente muy buena que sabe de teorías de aprendizaje, que diseña y a los papás nos toca analizar lo que es bueno y lo que es malo. Y dentro de la educación cristiana, bueno, pues hay otras propuestas buenas, ¿no?
Claro. Ahora, Tita, en esto que nos acabas de compartir, en este escenario y lo que ahora estás haciendo en este ministerio de Teach Beyond, eh, hay un desafío Uy, para que sí. los cristianos, los hijos de Dios, la iglesia, pueda concebir cabalmente lo que es la educación cristiana. ¿Sí? Entonces, ¿cómo para ti, Tita, puedes tomar todos estos elementos de la didáctica, de la pedagogía, eh, todo lo que encierra la enseñanza y el aprendizaje, aterrizarlo? ¿Cómo se logra aterrizar en este concepto que es muy amplio, pero muy apasionante y muy desafiante, que es establecer la educación cristiana en centros de aprendizaje, en centros escolares? ¿Cómo lo concibes esta parte, Tita? Eh, Nosotros estamos acostumbrados en México a fragmentar el conocimiento. Uh -huh. Entonces, hablamos de matemáticas de manera aislada, de literatura de manera aislada, de ciencias de manera aislada, cuando podemos hacer una integración. Así es. Entonces, por ejemplo, imagínate ya en secundaria y en preparatoria, es más, en quinto de primaria. Uh -huh. Podemos integrar en una lección, en el diseño de una lección, podemos integrar ciencias exactas, ciencias sociales, filosofía y ética o humanidades, con una antropología bíblica. Podemos integrar ahí también historia, Uh -huh. partiendo de Daniel o de Esther. Entonces, hay una integración bíblica porque podemos hablar, leer el libro de Daniel con los niños en la clase o se los encargamos de tarea, que lo lean con los papás en la clase y que Uh hablen -huh. sobre quiénes son estos personajes. Y por lo menos los primeros capítulos de Daniel, ¿no? El libro de Esther tal vez completo y los primeros capítulos de Daniel. Eh, con el filtro de los papás de algunas escenas que no son apropiadas para ciertas edades. Pero entonces nosotros, a partir de Daniel y a partir de Esther, podemos hablar de Babilonia y podemos hablar de Persia y podemos hablar de Asiria, porque se nos está hablando de personajes que Uh -huh. existieron, de ciudades que existieron, como por ejemplo en el Museo del Pérgamo en Berlín, uno llega y ve las puertas de Ishtar de Babilonia. Ahí están, porque se lo trajeron los austriacos y los alemanes cuando fueron a estos países, se traen piezas y las armaron. Entonces uno puede llegar y hacer un tour virtual por el museo y ver que ahí están. Entonces, ahí estamos integrando historia. ¿Qué idiomas hablaban? Estamos integrando cultura. ¿Qué comían? Estamos integrando cultura. ¿Qué conocimiento matemático y arquitectónico tenía? Ahí entra física. ¿Qué elementos usaban para la construcción o para armar, por ejemplo, para los artefactos, para los utensilios diarios? Ahí entra antropología, arqueología. Entonces, a partir de un libro de la Biblia, podemos hablar de matemáticas, podemos hablar de física, podemos hablar de química, podemos hablar de todo, sabiendo qué es lo que esta cultura hacía. Por ejemplo, en el caso de Esther, estamos hablando de Jerjes, y Jerjes, el rey Jerjes, que se llama Asuero, en el libro, en nuestras versiones de la Biblia se habla del rey Asuero, pero es Jerjes, el mismo Jerjes que se ve en una película de ficción como la de 300, es el Así mismo es. cuate, nada más que acá lo ponen como rockero, como que fue a un carnaval, ¿no? Maquillado y demás. Pero es el rey Jerjes y de él nosotros sabemos a través de la historia. Uh -huh. Entonces, Esther nos da una visión a través de los ojos de la reina Basti y a través de los ojos de Esther, podemos conocer algo más del rey Jerjes, del rey Claro. Asuero, de lo que no nos hablan otros libros de la Biblia. Y otra vez, podemos hablar de geografía, podemos hablar de ciencias, podemos hablar de economía, podemos hablar de política, podemos hacer una comparación con el mundo en el que vivimos. Y esta integración del conocimiento es Uh -huh. genial porque todas las escuelas pueden trabajar por proyectos
Y entonces el proyecto, Daniel da o Esther, o la vida de Isaías da para recorrer todo un año e ir viendo cómo era la ciencia entonces y ahora, la geografía entonces y ahora, los sistemas políticos entonces y ahora, los sistemas morales, ¿no? Fascinante, vamos a ver cómo eran los sistemas morales y los valores que estaban en juego en ese momento y hoy. Y también hablar de cómo pues la ética filosófica y la ética de la que aprendemos en los proverbios, a partir de ahí ir viendo a los personajes como Esther, o a los personajes como Abigail, o a los personajes como pues no sé, el que tú me digas, ¿no? Como Jonás, con sus berrinches, cómo le iba con sus berrinches, y cómo Dios es un Dios fiel y va siendo el mismo Dios fiel desde el Génesis hasta hoy. No ha cambiado, es inmutable. Entonces, yo creo que podríamos pensar en las historias de la Biblia como un detonador para ir construyendo el conocimiento, para ir construyendo la historia, para ir construyendo un conocimiento que no sea fragmentado, donde el niño aprende historias de la Biblia el domingo en la iglesia, pero después ya no lo integra. No, vamos a integrar. O sea, se puede integrar todo. Claro. Ahora, Tita, el docente cristiano tiene la responsabilidad de tomar todos los elementos para la planeación y construcción de una clase, la Biblia, planes y programas, bibliografía, y digamos que tanto en el ámbito secular, por llamarlo de alguna manera, y en el ámbito cristiano hay mucho trabajo que hacer. Pero podemos considerar que la educación cristiana está teniendo desafíos al interior de colegios cristianos, ¿sí? ¿Podrías tú compartir en tu experiencia cuáles serían los principales desafíos más allá de la planeación, de la didáctica, la metodología, escenarios de aprendizaje, la transversalidad? ¿Cuáles serían los desafíos y los retos de establecer y que la educación cristiana encuentre un cauce en un colegio cristiano? Mira, yo creo que los colegios cristianos tendrían el reto de ir diseñando e ir pensando en los contenidos con todo lo que es el conocimiento. Entonces, para eso pueden tener libros de texto, pero el libro de texto es el principio. Quien da clases tiene que estar investigando muchísimo todo el tiempo. Es muy fácil decir que el profesor tiene que integrar y tiene que armar el conocimiento integrando. Hace falta mucha capacitación y para esto estamos los ministerios como el tuyo, como AXI también, como Teach Beyond, que dentro de nuestras preocupaciones está capacitar a los maestros para que vayan integrando, para entender cómo funciona el cerebro, para cuando aprende, cuál es el ciclo natural del aprendizaje, cómo los niños van a aprender, y a veces en la escuela, en lugar de que les abramos las posibilidades del aprendizaje, les cerramos las posibilidades enseñándoles nada más procedimientos, pero no creatividad. Entonces, hay que enseñarles conceptos a los niños, no definiciones para que las repitan. Hay que presentarles problemas a los niños y a los jóvenes para que ellos resuelvan con el acompañamiento del maestro. No darles información y pedirles que nada más la repitan. Hay que encargarles proyectos que vayan más allá del salón de clase, más allá de lo que nosotros comentamos. Entonces, y esto es fácil, lo estamos diciendo en pocos minutos, y el profesor o el papá la mamá que enseña en casa van a decir, sí, pero ¿cómo? Entonces, aquí es donde tenemos que abrir los espacios, donde nos unamos, donde compartamos experiencias y donde veamos
quién me puede dar un curso de esto, quién me puede dar un taller de esto, quién puede dar una conferencia para los papás abordando uno de los temas. No es una tarea fácil y los maestros no pueden solos, los directores no pueden solos. Tenemos Ujú. que armar comunidad en México y ayudarnos unos a otros, más allá de nombres y más allá de perspectivas. Tenemos que estar Ahora, Tita, juntos. perdón, ¿qué pasa cuando un alumno, un adolescente, le encuentra sentido a una estrategia como la que acabas de mencionar, pero nos encontramos con papás que tienen una mente de educación tradicional, ¿sí? Que es precisamente únicamente memorizar, aprenderte las tablas eh, de memoria y mecánicamente sin entender el concepto Mm, de un lenguaje ujú, algebraico, concepto de números. ujú. ¿Cuál es el reto para el docente que tiene este alumno con la facilidad de irle conduciendo en todo lo que acabas de mencionar, pero al momento de hacer una evaluación, hacer una entrega de un reporte, eh, te encuentras con papás con una mentalidad tradicional? Sí, siempre vamos a tener papás que no están de acuerdo y a veces Ujú. son de vanguardia y a veces muy tradicionales. Eh, los papás tienen que confiar en el maestro. El maestro es una persona, es profesional, sabe, sabe cómo diseñar las clases, tiene un objetivo, tiene un propósito, eh, y los papás tienen que confiar y tienen que confiar en la escuela porque los resultados los van a ver en el futuro y las Claro. cosas, pues mira, en mi experiencia, los papás de todos los niveles, porque di muchos talleres para maestros de todos los niveles, esa es una constante, que los papás, siempre nos vamos a encontrar con papás que de hecho piensan que tienen la solución, Ujú. pero no están considerando todo el trabajo de los maestros. Los papás tenemos que confiar, confiar en la escuela que elegimos, confiar en que están haciendo las cosas, confiar en que están haciendo las cosas bien, confiar en que tienen un propósito académico. Y mira, a mí me pasó con doctorado, probada en los temas que yo daba, que una vez en una clase, estaba yo dando una clase, y la mamá de uno de mis estudiantes me escribe un mensaje de correo electrónico donde dice que había revisado todo el programa que yo les di a los chicos con calendarización, lecturas, temas, etcétera, trabajo final, y entonces me escribe cómo debería ser la clase y cómo podría mejorarla. Y me mandó una lista de actividades, una lista de libros, una lista de cosas. Ujú. Eh, cosa que yo no contesté, no le contesté. Eh, no tenía tiempo para escribir un mensaje largo para justificar pedagógicamente, académicamente, lo que yo estaba pensando, lo que yo estaba haciendo. Entonces, le, pues, no hice caso. Vaya, mi universidad por algo me contrató, por algo me tenía contratada, eh, Claro. y pues mis perspectivas teóricas y demás están probadas. Vaya, mis alumnos daban resultados cuando se graduaban, porque cuando se graduaban e iban a cualquier universidad del mundo o se iban a trabajar a cualquier parte del mundo y de México, y entraban a trabajar a diferentes lugares en México y en el mundo, lo mismo una ONG que, que una empresa, lo mismo en gobiernos de México o de otros países. Tuve una alumna que cuando regresó a su país fue asesora del presidente de su país. O sea, era alguien que trabajaba ahí de cerca. Entonces, los resultados hablan de lo que hacemos los maestros. Ujú. Y los papás tienen que confiar en que la escuela está educando bien a los niños. Y no lo van a ver necesariamente hoy porque lo vemos con nuestros ojos, ¿no?
eh, mi esposo estudió en Rusia y entonces quería ayudarle a mi hijo con estrategias de matemáticas cuando estaba en primaria. Le dije, divisiones, me acuerdo que era con divisiones, para la lógica de las divisiones y la lógica de la multiplicación, que en lugar de memorizar las tablas eran como contar rápidamente, eh, que esas son las multiplicaciones. Y le dije, ni le muevas, porque si la maestra no entiende lo que hizo, porque es otro procedimiento, va a reprobar a Emilio, porque no va a entender el otro procedimiento. Y en esos casos vamos a confiar en que la maestra está haciendo las cosas con, su, con sus métodos y no solo está haciendo procedimientos, sino que le está ayudando a desarrollar otras habilidades. Ahora, algo bien importante es que eh, las escuelas no se pueden adaptar, los maestros en un salón de clases no se pueden adaptar a los estilos de aprendizaje. Porque entonces, si tú eres de un estilo, yo soy de otro estilo, y la maestra nos trata de manera diferente, en ti no va a desarrollar las habilidades que tienes que desarrollar, y en mí no, sino que va a decir, ay, así es Tita, entonces vamos a dejarla que siga siendo así. No, 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 no. Lo que me falta me lo tienen que desarrollar. Entonces, todos los estilos de aprendizaje, y esto es para los jóvenes, todos los estilos de aprendizaje se pueden desarrollar y no son estilos de aprendizaje que me definen, sino que el cerebro trabaja, es que el cerebro humano es una cosa hermosa. Trabaja Así con es. plasticidad, es decir, mientras más trabaja el cerebro, la anatomía del cerebro va cambiando. Y el hemisferio derecho y el hemisferio izquierdo son dos maneras de procesar la información. Y si en el salón de clases se trabajan ambas, entonces más los diferentes estilos de aprendizaje en el diseño de las lecciones, se va desarrollando lo que a uno le sobra, lo carece de este lado, y entonces se va desarrollando un conocimiento con habilidades, con actitudes, con destrezas eh, que se va a llevar de la escuela. No sé si En tu contesté tu opinión, pregunta. Tita, sí, ahí voy a redondearla en un momento, pero ahorita que mencionas lo de los estilos de aprendizaje, pues se ha escuchado precisamente eso en la pedagogía, ¿no? Tienes que conocer el estilo, si es kinestésico, si es visual, pero todos somos, o sea, yo te puedo decir que tú eres visual porque nos estamos viendo, ¿no? Sí. O que a la hora de estar en la entrevista yo estoy haciendo un dragón con el papel, ¿no? Pues soy kinestésico, pero te estoy viendo y te estoy escuchando, ¿no? Ujú. Lo mismo sería con las inteligencias múltiples, entonces, ¿sí? No nada más eres musical, sino pues también eres visual espacial y naturalista, o sea, es una integridad, una integración, ¿no? De habilidades, de conocimientos, de destrezas, ¿no es así? Ujú. Eh, yo con el entrenamiento que tengo con Bernice McCarthy desarrolla una metodología que se llama Format, como de 4, MAT, y lo Ujú. que ella hace en su doctorado es sentarse a ver qué es lo que dicen los teóricos del aprendizaje, qué es lo que dicen los teóricos de las inteligencias y qué es lo que dicen los teóricos del cerebro, la gente que trabaja en neurociencia. Y Wow. finalmente, ella propone una metodología para construir lecciones de tal manera que todos los aprendices accedan al conocimiento, desarrollando diferentes actividades. Eh, para mí esto fue donde yo dije, ya entendí lo teórico, ya lo puedo conectar con lo práctico. Porque tú lees a Piaget y pues el señor era biólogo, o sea, era una evidencia, nos aporta muchísimo, y los neopiagetianos también, pero el chiste es llevarlo al salón de clases. Entonces ahí lo que nosotros tenemos que considerar, y me encanta Bernice McCarthy, es no importa qué estilo de aprendizaje y qué estilo de inteligencia tenga una persona. Lo que tenemos que hacer es llevarla a que aprenda y que desarrolle, repito, las habilidades que no tiene.
Y de Ujú. hecho ella tiene un test muy bueno para estilos de aprendizaje porque se trae a los que teorizan sobre lo kinestésico, las diferentes inteligencias, etcétera, etcétera. Entonces Ujú. se trae todas estas teorías, se trae los estudios del cerebro y los incluye en esta metodología. Y la doctora McCarthy, ella vende unos tests en donde tú lo llenas y puedes ver qué estilo predominante de aprendizaje tienes. Están padrísimos porque haces tu test y luego tu mapeo y después el cerebro. ¿Eres más de hemisferio derecho o izquierdo? Y entonces se hace todo el mapeo de esto. Pero si tú le dices, tengo 85 estudiantes en mi clase, mándeme por favor 85 tests, no te los va a vender, porque dice, el peligro de esto es que se etiquete a los estudiantes y que los Claro. maestros digan, ay, pues es que él es kinestésico, ay, pues es que él es estilo 1 de los que ella propone o estilo 3. Entonces, no sirve, tenemos que pensar en cómo hacer lecciones, nos va a servir para que nosotros entendamos, porque así como yo soy, así enseño, ¿no? Ujú. Y lo que ella dice es, no, vamos a hacerlo de otra manera. Vamos a diseñar lecciones para incluir a todo mundo. Y unos se van a sentir muy, muy a gusto en una parte del ciclo del aprendizaje y en otras partes va a ser un reto. Y el que es muy abstracto, que tiene un pensamiento, los chicos que ya están en secundaria y en preparatoria y que van, que corren para ingenieros y científicos, que tienen un pensamiento abstracto natural, nato, Ujú. tienen que aprender a explicarles a otras personas y ayudar a otras personas este conocimiento que para ellos es natural. Claro. Entonces, no etiquetemos y no nos creamos que, yo soy de este estilo de aprendizaje. Es Ah, tu estilo predominante, pero puedes ujú. desarrollar otros. Así es. Ahora, Tita, adentrándonos al ministerio de Teach Beyond, quiero, si me permites, eh, déjame ver que lo pueda compartir. Ah, perdón. Déjame ver dónde está. Espérame, en un momentito. Sí. Ok, aquí tenemos la página. No quiero llegar todavía a esta conclusión, pero bueno, vamos a hablar un poquito más adelante de lo que va a ocurrir en Querétaro. Pero yéndonos aquí a Dios está cambiando las vidas por medio de la educación. Aquí podíamos leer este texto, Tita, pero en algún momento leí y te quiero hacer esta pregunta. ¿Qué significa para Teach Beyond ser todo lo que Dios quiere para los Mm, individuos y las comunidades a las que Teach Beyond sirven? Ser mm, todo lo que Dios quiere. mm. La Biblia, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, nos dice qué es lo que Dios quiere para nosotros. Lo que Dios quiere para nosotros es que caminemos, que reconozcamos, en pocas palabras, que amemos a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente, con todas nuestras fuerzas, con todo lo que somos y que Uh-huh. amemos a los demás de la misma, como si fuera el amor a nosotros mismos, ¿no? Entonces, a partir de ahí, lo que nos enseña el Señor es cómo convivir. Tenemos cursos de ética enteros en la Biblia. Uh-huh. Yo tomé una certificación en comunicación corporativa, en comunicación, buenísima la certificación, y cuando leo el libro de Santiago, Uh-huh. especialmente el capítulo donde habla sobre la lengua, ¿no? El poder que tiene, yo digo, wow, es que aquí está resumido mucho de lo que se puede utilizar en este curso y para nosotros. Entonces, ¿qué es lo que Dios quiere de nosotros? Yo te lo resumiría así. Nos creó para buscarle, nos enseñó el camino, nos enseñó los cómo podemos
acceder a Dios, Ujú. nos da el camino de la redención y con eso transforma nuestro corazón y después nuestras mentes. Y lo que Ujú. Dios quiere es que vivamos de una manera en que ah, entendamos que no se trata de nosotros, no se trata de mí, Claro. no se trata de mí, porque un feminismo centrado en mí, en lo que yo merezco, yo tengo que ser una mujer empoderada, tengo que ser una mujer que va a luchar contra el patriarcado, porque todos los hombres son violadores potenciales. A ver, se puede ser una mujer preocupada por otras mujeres, por la condición de la mujer en nuestro país, Ujú. pero ya vimos que buscar la igualdad pues no nos ha ayudado porque las leyes, cuando hablan de igualdad, abren el espacio para que un hombre diga, yo soy mujer, y se quede con los Claro. espacios que les tocan a las mujeres. Así es. Eh, entonces, no se trata de mí, finalmente no se trata de mí, se trata de lo que Dios tiene para mí, de lo que Dios quiere de mí. Y a mí una de las cosas que me encanta es que cuando nuestro corazón está a orar por algo, es que Dios ya está trabajando. Ujú. Dios ya vio el final, Dios ya trabajó, Dios ya puso la mesa. Nosotros nada más tenemos que llegar a meserear, a servir lo que Él hizo. Dios trabaja y nosotros nos movemos cuando buscamos su voluntad. Y muchas veces somos brutos y hacemos las cosas mal, pero el Señor nos da su sabiduría y Así su es. sabiduría es superior al conocimiento humano. ¿Qué es lo que Dios Wow. quiere? Que le busquemos de corazón y que busquemos qué es lo que quiere de nosotros, de Él, lo que viene de Él, por Él, para su gloria Claro. y trabajar para su reino y educar a los niños como discípulos de Jesús que van a entrenar después a otros discípulos. Ok. Wow, Tita. A ver, te quiero, esto es una plática, una charla muy enriquecedora. Ahorita te voy a poner eh, un desafío. Venga, Sí, yo creo que tú eres una mujer que enfrenta los desafíos. Si me permites, ah, tomando un poquito lo que dice aquí, aquí lo tenemos, espero que lo puedan ver, si no, ahí está la página. Dice aquí, Tita, como profesores cristianos hemos recibido un tesoro inapreciable trabajando con los niños y el reto de prepararlos con bases fuertes que les provean de una cosmovisión cristocéntrica y les prepare para hacer luz en el mundo es sin duda un privilegio y se torna, como decía Ikram Attaki, es uno de los oficios más bellos del mundo. Si bien nuestra labor no es necesariamente la de formar apologetas, sí soñamos con jóvenes y adultos que tengan bases firmes, que aguanten los vientos de las corrientes atractivas que distraen de la identidad que nos da Cristo, lo que mencionabas, ¿no? En Cristo está nuestra identidad, sin embargo, no se trata de nosotros. Te quiero poner este desafío, Tita, al darle lectura a este párrafo. Imagínate que en este momento estás en una graduación con estudiantes que profesan la fe cristiana, que son cristianos, ¿sí? Y se van a la preparatoria o se van a la universidad. ¿Cuál crees que sería las mejores palabras que ellos pudieran escuchar una vez que han sido formados, educados en una visión cristocéntrica, pero ahora se van a enfrentar a un mundo totalmente diferente, tanto escolar como en el mundo? ¿Cuáles serían las palabras que Tita utilizaría en una graduación? si me invitaran a dar un discurso de graduación, yo les diría, eh, acuérdate del libro de Josué, Ujú. recuerda sus palabras, nunca se aparte de tu boca este libro de la ley, medita en él de día y de noche y esfuérzate y sé valiente, porque te vas a encontrar con muchos obstáculos
con muchos retos, con relaciones que funcionan, con relaciones que no funcionan, con jefes malos eh, y jefes peores, con colegas buenos, con colegas malos, con jefes muy buenos, pero también probablemente te vas a alejar de Dios, porque siendo joven es una tentación grande, pero no se te olvide que tienes un refugio en Cristo y que tienes un libro guía en la Biblia, y no se te olvide que tus profesores te amamos y no importa de lo que quieras hablar, siempre vamos a estar para escucharte como lo haría Jesús y para amarte como lo haría Jesús. Eso les diría yo. Ahora, con nuestro tema, Tita, Educación Cristiana en México, el desafío de una transformación. Este desafío se va a tomar, bueno, se ha tomado en diferentes escenarios, en diferentes momentos, pero ahora se está preparando este evento en Querétaro. Va a haber un reto, va a haber un desafío, va a haber una capacitación, va a haber muchos elementos que educadores cristianos podemos tomar y aprender a llevarlos, como mencionabas, a una práctica docente efectiva y que cause un impacto. ¿Qué nos Ujú. vamos a encontrar, Tita, en este sentido en Querétaro? Vamos a encontrarnos en una primera conferencia de Teach Beyond en donde quienes somos educadores o amantes de la educación, maestros, directores, pastores, directores de escuelas, perdón, papás que educan en casa, líderes de ministerios que tienen que ver con la educación, donde podamos sentarnos, donde escuchemos lo que se está haciendo en República Dominicana, en Uruguay. Vienen dos hermanas que han trabajado en diferentes partes del mundo, incluso en Asia. Eh, pero por otro lado, no solamente vamos a escuchar a los ponentes. Yo particularmente voy a hablar de identidad de género, pero no solamente vamos a escuchar a los ponentes, sino que tenemos espacios de mesas redondas para conectar con otros educadores, para hablar de nuestras inquietudes, para conversar sobre lo que, pues, para conversar sobre lo que nosotros queremos, lo que nosotros vemos en México. ¿Por dónde empezar? Por unirnos. Yo creo que en México podríamos pensar por unirnos, por trabajar juntos, decirnos, vete Miguel para acá, vamos a platicar, trata a tus amigos, trata a la gente que está trabajando en educación y vamos a empezar a pensar dónde estamos en México y dónde queremos estar. ¿Qué es lo que Dios nos dice que espera de nosotros? Cuando yo abro la Biblia y pienso en la educación y oro, Señor, ¿qué es lo que tú tienes preparado para México? Muéstranos tu voluntad, muéstranos tu sabiduría, muéstranos tus planes para caminar hacia allá. Abre los espacios y en un México que históricamente, donde históricamente triunfa el proyecto neoliberal con Benito Juárez, perdón, liberal con Benito Juárez, esto se ve reflejado en nuestras leyes, esto se ve reflejado en el artículo tercero de la educación en México y tenemos que estar trabajando y trabajando juntos. Eso es lo que soñamos en Teach Beyond que pasa. Entonces, ahora que viene el equipo que, pues los que hemos estado trabajando en esto y que vienen, por ejemplo, Billy viene de Uruguay, César viene de República Dominicana, Daniel tiene un proyecto súper bonito se llama Hojas y Raíces en Baja California. Jessica Molden viene de República Dominicana y es de Estados Unidos, pero tiene experiencia trabajando en República Dominicana con escuela desde kinder hasta secundaria. Y Esther Burnham, ella viene de Estados Unidos, todos hablan español, viene de Estados Unidos, pero ha trabajado en diferentes países. Entonces, la riqueza de este grupo, además de los panelistas, que son directores de escuelas cristianas, donde vamos a conversar sobre los retos que tenemos, ¿no? Al trabajar con papás mexicanos, cómo es en México trabajar en estas escuelas cristianas, pero con la esperanza que tenemos en lo que Dios puede hacer en nuestro país.
y mesas redondas donde conectemos y donde conversemos y donde podamos compartir experiencias. Y yo sueño con un espacio en donde digamos, por ejemplo, ay, fíjate, Miguel, yo tengo tal necesidad con tal tema, y tú digas, ah, pues yo tengo algo desarrollado, vamos a compartirlo, y que lo compartamos, pero sobre todo con un corazón en Cristo, trabajando con la idea de que somos uno, una sola iglesia en Él, en un país que necesita tanto de Dios, donde su iglesia debería estar trabajando unida para la gloria del Señor, para el reino del Señor. Y Tita, ¿cómo fue tu conexión con el ministerio? Porque es un ministerio a nivel mundial. Aquí tenemos la página, toda la información, dónde se encuentra. ¿Cómo fue, cómo te atrapó en términos de haberte sorprendido este ministerio y trabajar para ellos en todo lo que nos has mencionado? En el 2021, marzo del 2021, yo empecé a orar diciéndole, Señor, tú me has dado tanto a través de lo que he estudiado y lo que he trabajado, que quiero saber cómo puedo servirte, qué puedo hacer. Eh, Ese era yo orando sin darme cuenta de que el Señor ya tenía preparado todo un camino. Alguien me dice, oye, en Teach Beyond están buscando a un director nacional, y yo, no, pues es que estoy muy a gusto en el TEC de Monterrey. Muchas gracias. Y empiezan a darse diferentes circunstancias. Sigo platicando, tengo una entrevista inicial, me gusta el ministerio, les digo, oigan, pero sí quiero colaborar. Siguen dándose las cosas y el Señor me mueve del TEC de Monterrey para trabajar. Fue providencial, fue Uh -huh. increíble porque, te digo, un viernes termino de trabajar en el TEC de Monterrey, súper orgullosa de haber sido profesora asociada, después con la distinción de profesora emérita, que es muy lindo, ¿no? Haber trabajado tantos años para una institución educativa. Me voy con festejo, me voy dando mi última cátedra, ya en la cola del COVID, que por cierto, Uh -huh. la mitad de mis invitados no llegó porque estaban covidosos, pero pues igual fue una celebración muy, muy linda. Eh, y estuvimos, salgo de ahí muy feliz un viernes, y un lunes empiezo a trabajar con Teach Beyond, y cuando me gusta el ministerio a nivel internacional, lo que hacen, la unidad que hay, las diferentes denominaciones que son invisibles Uh -huh. por la unión que hay pensando en quién es nuestro patrón, porque aquí mi patrón no es un rector, es el Señor. Entonces, las Vale. cuentas que vamos a rendir son acordándonos de las parábolas de los talentos, ¿no? O sea, usted no nomás guardó bien, sino que dio frutos. Entonces, eso es lo que el Señor quiere de nosotros. Y eh, poco a poco, cuando vi y veo todavía lo que hacen otros hermanos en otros países, Miguel, es que cuando veo lo que hace Mitch, por ejemplo, en algunos países de África, es de sacarnos las lágrimas. Cuando vemos la forma como arriesgan la vida nuestros hermanos que están en algunos países de Asia o en algunos países de Medio Oriente, es de sacar las lágrimas también, porque, y además los ves cuando yo los he visto en conferencias donde estamos presencialmente, y cómo platican y se les ilumina el rostro, y uno dice, pero además esta güera de 1,85 se va a ir a un país donde destaca primero por la altura, luego por el color de piel, no puede ocultar que viene de un país o de Norteamérica o de Europa, y eso ya pone los ojos de la gente en ella. Y feliz, arriesgando la vida, feliz trabajando ahí. Entonces, eso me enamora de lo que Dios hace en otras personas. Dónde y cómo trabajan, lo que llegan a comer en algunos lugares, o sea, unas cosas que dices, ¿cómo comieron eso? Pues porque en la aldea a la que llegaron, les prepararon tremendo comilón. Entonces imagínate que llegamos y que eh, eh,
cocinaron langostas, pero no langostas de mar, langostas de estos chapulines grandotes y que nos sirvan el platillo y no chapulines de los de acá, no, sino unas cosas de este tamaño. No sé, gusanos, o sea, pero van con una alegría, regresan enfermos de la panza, pero, pero llenos de lo que Dios está haciendo. Entonces eso es algo que me enamora de Teach Beyond, del Señor, por supuesto. Estás en silencio, mi querido Miguel. Es que ya ves, cuando uno está en casa empiezan las mascotas El perro, a sí. hacer las suyas. Entonces, Tita, ah, hay muchos ministerios como AXI, Teach Beyond, el Hogar Educador, muchos ministerios en educación para instituciones, para familias que educan en casa. De toda esta gama de posibilidades para educar a los hijos, ¿cuál crees que sea el principal desafío para el mexicano? Siglo XXI, año 2024, un comienzo de un nuevo sexenio. ¿Cuál sería el desafío en temas educativos para México? Deshacernos, quitarnos de la cabeza la canción del rey. No tengo ni trono ni reina, ni nadie que me qué, Que me convenga, ¿no? que me convenga, pero sigo siendo el rey. Y así somos. De verdad es del psicoanálisis la canción, porque si tú te fijas, el mexicano aparentemente sí sabe trabajar en equipo, pero es muy ensimismado. Entonces, los mexicanos tenemos que aprender, y los mexicanos cristianos tenemos que aprender a trabajar en conjunto y hacer alianzas. Si AXI, de todos los ministerios que mencionaste ahorita, y LAM, el sistema LAM, este, eh, y los demás, si nos reunimos a trabajar juntos en México, imagínate la fuerza. Y si se nota lo que hacemos, el testimonio que seríamos en México. Y me encanta como lo dice mi pastor Quique Torres. La única Biblia que mucha gente va a leer es tu vida. Entonces, si ven que estamos trabajando, creyendo y confiando en un Dios, con paz en nuestro corazón, porque no importa quién gana y no importa quién ganó en Estados Unidos. Es que nos iba a ir mal o peor, ¿no? Pero no importa quién ganó. Es que nuestro rey nos da esperanza y nos da paz. Claro. Una paz que va más allá de todo entendimiento. Entonces, el reto para el mexicano, para el papá mexicano y para el director mexicano, para el pastor mexicano, para todos los que estamos relacionados con la educación en México, es la unidad en Cristo. No Muy somos bien, Tita. competencia, somos iglesia. Sí, un desarrollo de complementar, ¿no? Ujú, Complementar lo que es la palabra práctica de sinergia, ¿no? Realmente ujú, tomar lo que, lo que yo tengo y te lo comparto porque ahí hace falta. Y eso sí es un desafío, así ¿no? es. Es un desafío porque yo que estoy empapado en temas de homeschool, me encuentro que hay muchos colectivos que necesitan un poquito de dirección en el sentido de entender qué es escuela en casa, ¿no? Así Eh, es. y saber la responsabilidad que tiene el papá que asume el educar a Así sus es. hijos en casa, ¿no? Y el Y liderazgo, ¿no? Y el bueno, liderazgo de la mamá y el del papá. así es, sí. Ok, Tita, pues mira, Justamente, vamos, Miguel, justamente ayer sí, me preguntaba a alguien sobre educación en casa, ¿no? Y le dije, no tengo la menor idea, pero la voy a conectar con alguien que sí sabe. Entonces, voy a pasar tu contacto porque tú sí sabes, yo no sé. Y ahí ok, tenemos que complementarnos. así es, Tita. Bueno, Tita, pues, ok, entonces tenemos
déjame aquí ponerla. 29 y 30 de noviembre. 29 y 30 ¿Por de qué no haces? noviembre, conferencia Teach Beyond México. Perdón. Sí, 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 que hicieras una invitación. Sí, nos vamos a reunir para hablar de la educación que transforma, pensando en una educación cristocéntrica. El costo es de 250 pesos. Verdaderamente, o sea, cuando uno va a otras conferencias, no les cuento lo que cuestan. Eh, Estas son 250 pesos aquí en Querétaro. Gracias a Dios, la iglesia Horizonte Querétaro nos va a albergar. eh, y pues se pueden registrar un poquito más abajo de la página que estamos viendo. Un poquito más abajo viene el botón de registro. Ahí viene el botón de registro y ahí vienen los datos para que las personas puedan hacer el depósito, la transferencia bancaria para, eh, para el pago. Entonces, pues yo invito a todo el mundo para que lea toda la página, Teach Beyond México, que lean toda la página, viene el nombre, viene la justificación que escribimos entre las personas que estamos haciendo esta conferencia. eh, y viene la agenda del día 1 y del día 2, 29 de noviembre, 30 de noviembre. Escogimos un viernes y un sábado último de mes, porque de esta manera, pues muchas de las escuelas trabajan con consejo técnico, no hay clases, y después viene un resumen de los panelistas eh, para que ustedes lo revisen. Y me gusta que hay diversidad de países para nosotros también. Si somos muchos mexicanos pensando con lo que dicen otras personas, pues maravilloso. Entonces, revisen la página, orar por esta conferencia y con la invitación de venir con un corazón entregado a Dios para venir como equipo, para ser equipo. Ok. Tita, pues muchísimas gracias, pero fíjate que yo siempre termino y luego se me vienen otras preguntas, pero si me lo permites, una pregunta que se me fue ocurriendo a partir de tu experiencia, a partir de la transformación que nuestro Señor hace en tu vida. Para mí es muy impresionante conocer a alguien que negaba a Dios, a la cual se le considera atea. Yo tengo una teoría, no sé si sea correcta, tú me la vas a despejar. Yo muchas veces pienso que el ateo no es que no crea en Dios, sino vive sin Dios, ¿no? Porque Dios está ahí, pero vive sin Dios, por lo tanto no cree en Dios, ¿no? Pero, ¿cómo concibe? Bueno, la pregunta que te quiero hacer en temas educativos, ¿cómo cambió o qué es lo más importante que haya cambiado en tu concepción como educadora, como docente atea, ahora como educadora y docente cristiana? Un ateo tiene la convicción de que Dios no existe. Entonces, pues no se enoja con Dios porque Dios no existe, no da gracias a Dios porque no, Dios no existe. Y es bien chistoso como hay gente que dice, bueno, es que gracias a la vida o gracias al universo, pero pues, ¿qué es el universo? O sea, está sustituyendo la palabra Dios por universo, ¿no? Claro. Te mando buenas vibras, que el universo se acomode para que pues, es gente que finalmente cree en algo, creen en fuerzas que se mueven. Nosotros ya sabemos quién está ahí detrás, pero la persona atea tiene la convicción de que no hay un Dios. Entonces no te peleas con un Dios porque pues, no existe, no le das gracias porque pues no existe. Eh, Cuentan mucho las decisiones. Generalmente, la mayoría de los ateos tienen un alto sentido de la ética y son personas confiables, éticamente confiables, moralmente confiables. Eso es muy interesante. Eh, Wow. y finalmente, eh, lo que Dios quita de mí al mostrarme quién es la soberbia.
no que haya desaparecido por completo, pero ayuda a darme cuenta de mi convicción de pecado. Eso es increíble porque de repente yo me doy cuenta de mi pecado. Entonces ahora cuando veo a otras personas y en el salón de clases, pues veo un salón de clases lleno de pecadores, ¿no? Ujú, Que si van a la escuela es porque las escuelas son hospitales de pecadores, no porque estén llenas de santos, como dice también mi pastor Quique Torres, que eso me ujú. encantó. Eh, entonces, mi convicción de pecado cambia mi visión de quién soy y de quiénes son los demás. Mi visión Ujú. de lo que Dios puede hacer en mi vida cambia y me hace descansar porque en lugar de yo esforzarme por mi vida, la puedo depositar en Dios. Así es. Eh, y mostrar esto, ya fui poco tiempo maestra con estudiantes, que por cierto había estudiantes que no me creían que me había convertido al cristianismo. Decían, no, no, no puede ser. Tú estás haciendo investigación y te estás haciendo pasar por cristiana. Les decía, no, 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 no estoy haciendo investigación, es real. Eh, y bueno, hubo estudiantes que se decepcionaron de mí porque ya no era la misma, otros que se alegraron, eh, pero básicamente me gusta mucho cómo Dios trabaja en nuestro corazón y después trabaja en nuestra mente. Y si hoy fuera maestra, sería una maestra muy Ah, diferente, aunque en clase no pudiera hablar de la Biblia como podemos hacerlo en este espacio, seguramente estaría hablando de lo que somos, porque es lo que somos, y de alguna manera, pues se nos va a salir. No puedo ser ajena a lo que soy. Pero sí, Dios trabaja con mi corazón, trabaja dándome nuevas ideas, trabaja recomponiendo mi identidad como persona y como mujer. Y te digo, lo más impactante es la convicción de pecado y creer en un Dios que resucitó, creer en Jesús, que ujú. no es un profeta más, sino que murió y resucitó. Eso, o sea, que yo crea eso, no acaba de asombrarme. Es una Que Dios bomba. ponga esa fe en mi corazón, no acaba de asombrarme. Ujú. Wow. Bueno, Tita, pues muchísimas gracias por el tiempo Gracias. que nos has concedido. Ahí Gracias a ti. está la oportunidad de lanzarse a Querétaro a Acá te fin de espero. mes. Sí, claro, ya estamos más que apuntados, ya estamos listos para irnos para allá. Y bueno, pues amigos, una vez más transmitimos desde la ciudad de Cuernavaca. Les invito a que nos visiten en Comunidad Creativa de Educación Libre en nuestra página de Facebook. Las entrevistas que hemos tenido están también en YouTube. Métanse por favor a la página del evento que va a haber en Querétaro, léanla con cuidadito, inscríbanse, váyanse a Querétaro, una de las ciudades más hermosas de nuestro país, en donde también reside Tita. Y pues finalmente, Tita, algunas palabras de despedida que nos quieras brindar. Pues que el Señor nos bendiga y que nos guarde, que siga haciendo resplandecer su rostro sobre nosotros, que nos dé sabiduría para buscar su voluntad y un corazón que vaya creciendo en humildad, porque nuestra naturaleza humana pues es y seguirá siendo soberbia. Y bendiciones a todos y a tener puestos los ojos en nuestro Creador. Amén. Solamente quiero recordarles y recordarte, Tita, que el próximo 18 de noviembre Ujú. estaremos con Arturo Valdebenito Figueroa del Ministerio de Respuestas en Génesis. También será una entrevista educativa muy interesante. Este ministerio que tiene muchos años ahora ya tiene lugar en Latinoamérica. La sede estará en Monterrey,
de este ministerio, y hablaremos con Arturo sobre el transhumanismo, inteligencia artificial y algo más. Entonces, ahí los esperamos. Te esperamos, Tita, si es posible que estés este lunes. No se trabaja, no se va a la escuela, pero aquí los esperamos. Y pues, gracias, Tita. Un gusto conocerte, un gusto platicar contigo. Yo te animo, no sé si lo has pensado, yo te animo a que en un futuro te avientes un libro de tu testimonio. Sería muy interesante leerte en lo profundo de tu vida y que pueda ser compartida para muchos. Y pues muchísimas gracias. Nos vemos pronto. Que Dios te bendiga. Saludos, amigos, que Dios les bendiga. Gracias, bendiciones.